Los asesinos en serie no son un fenómeno actual, sino que vienen actuando desde hace siglos. Según el FBI, un asesino en serie es quien comete 3 o más asesinatos en un periodo extenso, con un intervalo entre cada crimen. Por el contrario, el llamado asesino en masa es aquel que mata a un grupo de personas en un momento. En este video te presentamos algunos de los asesinos más crueles de la historia. Más conocido por su apodo del petiso orejudo, Godino fue uno de los más temidos asesinos en serie de la Argentina. En 1912, cuando lo detuvieron, confesó haber matado a 4 niños e intentado asesinar a otros tantos. Lo sentenciaron a prisión por un tiempo. Su modus operandi era llevar a sus víctimas hasta algún terreno baldío donde las torturaba y las estrangulaba, aunque a una de ellas llegó a hundirle un clavo en la cabeza. Además, tenía rasgos piromaníacos. No solo incendiaba a sus presas, sino que prendió fuego a más de un lugar. Godino tenía la costumbre de presentarse en los velorios de sus víctimas, y gracias a eso fue capturado. A los 48 años lo encontraron sin vida en la cárcel de Ushuaia, donde cumplía su condena. Las circunstancias de su muerte siguen siendo dudosas. Uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia de Estados Unidos, Ted Bundy comenzó su ola de crímenes en 1974 en Washington, pero sus asesinatos no terminaron en ese estado. Bundy viajó por los Estados Unidos dejando varias víctimas a su paso. Condució un Volkswagen y gracias a su atractivo y carisma, características que lo ayudaron a cometer sus atroces crímenes, seducía a las mujeres para luego violarlas y matarlas. La policía logró arrestarlo en un par de ocasiones, pero Bundy supo ingeniárselas para escapar. Finalmente, fue apresado en 1977 y condenado a muerte por el asesinato de 14 mujeres. Bundy, sin embargo, aseguró que sus víctimas habían sido 28. Unterberger no solo fue un escritor, sino también un asesino en serie que mató a 12 prostitutas en diferentes países. En 1974 lo condenaron por el asesinato de una prostituta, pero fue liberado en 1990, gracias a una campaña de intelectuales y políticos que veían en él un ejemplo de rehabilitación. Lamentablemente, tiempo después de salir en libertad, reinició su ola de crímenes. La policía lo arrestó nuevamente, pero esta vez fue condenado a cadena perpetua. El mismo día que le dieron la sentencia, él se suicidó colgándose en su celda. Entre 1972 y 1978, John Wayne Gacy violó, torturó y asesinó al menos a 33 hombres y niños. Se lo conoció con el apodo de El Payaso Asesino porque realizaba servicios sociales en eventos de caridad, desfiles y fiestas infantiles. Todo esto disfrazado de payaso para entretener a los niños. Muchas de sus víctimas fueron enterradas en su casa de los suburbios de Chicago y otras, según lo que confesó, arrojadas al río. Lo sentenciaron a la pena de muerte y fue ejecutado con inyección letal en 1994. Hay asesinos que cometen sus actos llevados por una compulsión, pero también hay otros que lo hacen debido a alucinaciones o delirios. Tal fue el caso de David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, que a mediados de los años 70 aterrorizó a la ciudad de Nueva York. Después de haber sido arrestado en 1977, Berkowitz confesó que había asesinado a 6 personas porque un demonio se lo pidió a través del perro de un vecino. Hoy cumple su condena de 365 años de cárcel por sus atroces acciones.
Este asesino serial ruso, que mató a 53 mujeres y niños, cometió su ola de violaciones y crímenes entre 1978 y 1990. Su primera víctima fue una niña de 9 años a la que llevó al bosque e intentó violar. Como la pequeña luchaba por su vida, Chikatilo le cortó el cuello. La mayoría de sus víctimas fueron prostitutas, pero cada vez que podía secuestraba a una menor. En 1992, 2 años después de su arresto, fue a juicio donde lo sentenciaron a la pena de muerte y fue ejecutado en febrero de 1994. Es duro asimilar que un niño sea capaz de matar a una persona, pero cuando éste comete múltiples crímenes es casi imposible de digerir. Esto es lo que ocurrió en el caso del pequeño Amarjit Seda. Pero lo grave no solamente fue el asesinato, sino que los padres de este pequeño asesino, aún sabiendo que su hijo había matado a 2 personas, le encubrieron. Amarjit tan solo tenía 8 años cuando fue arrestado en la India en junio del 2007. Fue acusado de haber matado a 3 bebés, 2 de ellos de su propia familia. La primera de sus víctimas fue un primo suyo que tenía 6 meses de vida. La segunda víctima, también primo suyo, con menos de 1 año, recibió una paliza que le costó la vida. Ambos crímenes fueron tapados por sus padres y seguramente no lo hubieran detenido si no hubiera cometido el asesinato de una vecina de 6 meses de edad.